Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí todavía a estas alturas. El congreso empieza muy pronto, por la mañana, y todavía tener ganas de ir de sala en sala para llegar a esta hora, a las 6:30, para un simposio en el que vamos a hablar de lípidos y de riesgo cardiovascular. Pues no me queda más remedio que dar las gracias. Quiero dar las gracias también a Novartis por haberme invitado a participar en esta sesión. Es verdad que estamos trabajando mucho en riesgo cardiovascular, sobre todo el alto riesgo cardiovascular, y bueno, pues me hizo ilusión participar aquí. Y tengo que dar también la bienvenida y las gracias a mi compañera, porque entre los dos hemos ido gestionando toda esta sesión y la verdad es que ha sido un placer trabajar contigo. Igual, Emilio. Muy bien, pues yo me voy a encargar de hablar un poco de la relación que tienen los lípidos con el riñón y hacer especial hincapié en el LDL como un factor multiplicador del riesgo. Este es el conflicto de interés. Y voy a empezar con esta especie de guión en el que sobre todo lo que quiero transmitir es que hay una bidireccionalidad entre las relaciones del riñón con el riesgo cardiovascular, ya que la enfermedad renal crónica condiciona aumento del riesgo cardiovascular, pero las enfermedades cardiovasculares conducen también a daño renal, y todo ello mediados en el centro del círculo están los lípidos. Por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje holístico de todo esto, pero no tenemos que olvidar a este protagonista hoy del que vamos a hablar. En relación al riñón, a la enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular, hace muchos años que hablamos de este tema, porque nuestros pacientes, sobre todo, de lo que se mueren en esta enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, deberíamos encontrar esa implicación de la enfermedad renal crónica en el riesgo cardiovascular. Y así, las grandes guías, los grandes trabajos ya colocan a la enfermedad renal crónica como un factor de riesgo. Un factor de riesgo que se multiplica, que aumenta según va deteriorándose la función renal. Según va bajando el filtrado o según va aumentando la albuminuria, se va incrementando 1, 2, 3 o más de 4 veces el riesgo de padecer un evento cardiovascular. Son de todos conocidos estas gráficas que tienen ya más de 20 años, donde se asocia cómo el deterioro del filtrado glomerular conduce a altas tasas de hospitalización, eventos cardiovasculares y muerte por cualquier causa. Por lo tanto, es evidente, lo vemos en el día a día y los artículos, los grandes análisis de datos así lo demuestran. ¿Pero de qué se mueren los enfermos? Nuestros enfermos, los que vemos en las consultas, los que vemos en diálisis. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Nuestros pacientes se mueren, sobre todo, de eventos cardiovasculares. Y esto, cuanto más enfermedad renal crónica, más tienen. Y cuanto más albuminuria, más tienen. Otras enfermedades comunes, frecuentes en nuestro entorno, es el cáncer, y al fin y al cabo esto es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Pero fijaos en las barras azules el impacto que están teniendo sobre la mortalidad, especialmente cuando la función renal está más deteriorada. Y la pérdida de años de vida cuando un paciente empieza la enfermedad renal crónica, y especialmente cuando está en diálisis, es increíble. Como ven, cuanto más joven eres y empiezas ya el problema renal, sobre todo si estás en diálisis, la pérdida de años, la pérdida de esperanza de vida impacta de forma muy importante sobre las personas a las que atendemos. Y si solo miramos a la albuminuria, pasa un poco lo mismo. Cuanto más albuminuria, mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque en el entorno urémico, donde el riñón no está funcionando bien, se producen una serie de mecanismos que van a alterar todo el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, el transporte hasta el tejido periférico está disminuido, la transferencia de ésteres de colesterol de HDL a LDL está aumentada, por lo tanto hay HDL bajo y LDL que puede estar alto, ¿no? Además, la acción de la lipoproteína lipasa está disminuida, con lo cual se acumula el VLDL, aumentan los triglicéridos. Y en este entorno prooxidante y proinflamatorio, los LDL que tenemos están oxidados, son pequeños y causan más daños. Otro fenómeno que ocurre es el aumento de los PCSK9, y sumando todo esto vamos a ver cómo la progresión de la arteriosclerosis en los pacientes con enfermedad renal crónica está acelerada, especialmente cuando peor sea la función renal. Y esta relación entre riñón y aparato cardiovascular no nos puede sorprender. Y sobre todo no nos puede sorprender porque comparten los factores de riesgo, tanto los tradicionales como los nuevos, y la propia uremia, además, y todas las alteraciones asociadas a la enfermedad renal crónica condicionan también mayor riesgo cardiovascular.
Hemos visto el impacto del riñón sobre el riesgo cardiovascular, pero ¿la alteración del perfil lipídico puede producir enfermedad renal crónica? Pues parece que este entorno en el que vivimos ahora, donde prestamos tanta atención a los lípidos, donde probablemente el estilo de vida también está impactando en una peor situación desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, vemos cómo el aumento de los lípidos, la alteración de del metabolismo de los esfingolípidos, la producción de ácidos grasos, todo esto impacta en el riñón, en un fenómeno que denominamos nefrotoxicidad lipoidea y además afecta a dos partes, a dos estructuras renales, por un lado la parte glomerular y por otro lado el daño túbulo-intersticial. Y la suma de estas dos injurias van a condicionar una progresión de la enfermedad renal crónica. Ese es el escenario más desagradable, pero tengo que tener alguna buena noticia. Y la buena noticia es que si hacemos un abordaje integral de los factores de riesgo cardiovascular, del control de los lípidos, de la tensión, de la glucemia, vamos a conseguir que el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes sea similar al de la población general. Pero tenemos que hacerlo con intensidad, abordándolo todo de forma conjunta e intentando controlarlos en todos los sentidos, ¿no? Por eso, las guías de lípidos de los pacientes con enfermedad renal crónica, que desafortunadamente tienen ya más de 10 años, porque fueron publicados en el año 2013, ya nos ofrecen las alternativas que había en aquel momento, ¿no? En aquel momento se decía que había que reducir el LDL por debajo de 70, empezar, cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, estadios 1 a 4, tratar a los pacientes con estatinas y ezetimibe y, sobre todo, no empezar en diálisis pacientes con malnutrición o inflamación. Indicaban estatinas o ezetimibe porque era lo que había en ese momento y lo que tenía evidencias. Por eso no apostaban por nada más. Vuelvo a decir que estas son las guías KDIGO. Pero el tiempo pasa, estamos en 2025, el año pasado, en el año 2024, se publicó este documento de consenso en el que participaban la mayor parte de las sociedades en las que están implicadas el riesgo cardiovascular renal y los eventos cardiovasculares. Y estas son algunas de las conclusiones. Hablan de la fisiopatología, nuevamente, del perfil lipídico en la enfermedad renal crónica y, sobre todo, impacta una frase que dicen siempre, que es dispara y olvídate. O sea, trata y olvídate, porque tenemos que fomentar el control de este factor de riesgo cardiovascular. El riesgo va en relación al estadio de enfermedad renal crónica y las propuestas que nos hacen es que el LDL lo condujamos hasta 70 miligramos de cilitro para el estadio 3 de enfermedad renal crónica y por debajo de 55 para los estadios 4 y 5. Y nuevamente insisten en que en pacientes en diálisis no tenemos suficiente evidencia para recomendar si empezar o no. Los eventos podemos controlarlos con la asociación de estatinas y ezetimibe. Podemos incluso asociar ácido bempedoico cuando no hemos sido capaces de controlar, de llevar el LDL por debajo de 55. Y si a pesar de esto el LDL está por encima de 100, podríamos optar por una terapia dirigida contra el PCSK9. La última actualización en las guías ha aparecido hace un mes en Madrid, en el Congreso Europeo de Cardiología. No ha habido grandes novedades, pero se han creado una nueva grado de riesgo, el grado extremo, en el cual se insiste en reducir aún más los niveles de LDL colesterol. Tenemos numerosas estrategias, sabemos más o menos cuánto es el porcentaje de reducción del LDL colesterol con estos fármacos de forma separada o conjunta. Por lo tanto, estamos viviendo un momento de nuestra historia donde tenemos herramientas para ser capaces de controlar. Si no lo hacemos, podemos caer un poco en el nihilismo de terapéutico. Tenemos tantas cosas a las que mirar que quizá le ponemos una estatina y un ezetimibe y nos olvidamos. Pues no, igual hay que insistir un poquito más. El futuro, que parte del futuro es presente, es todos estos fármacos que se incorporan y se incorporarán en los próximos años a el arsenal terapéutico para la utilización de estos fármacos. Esta gráfica pertenece a un estudio de Jaime Mazón, que acaba de entrar por ahí, y que me he tomado la licencia de ponerlo aquí por lo bien que está y por lo bien que lo explica. Estas son las consideraciones de KDIGO. Yo quería finalizar mi presentación diciendo qué les parece que podemos hacer con los pacientes en diálisis. Para mí esto es un pozo sin fondo. Me cuesta mucho trabajo enfrentarme a un paciente en hemodiálisis que tiene un LDL por encima de 150 y decir, no voy a hacer nada, porque las guías total me dicen que no empiece.
¿Creen ustedes que esto es lo que hay que hacer? Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias también a Novartis por darnos este espacio. Muy bien. Como estaba diciendo, gracias a Novartis por darnos la oportunidad de tener en este foro un espacio para poder enfrentar lo más importante. Estamos siempre dedicados a tratar esa enfermedad renal crónica, que nuestro paciente de consultas se retrase la entrada de diálisis lo mayor posible, una vez que entre en diálisis, llevarlo lo mejor posible, una vez que se trasplante, que esté lo mejor posible y finalmente, ¿de qué muere? Muere del evento cardiovascular. Entonces, todo nuestro esfuerzo, si no redirigimos la mirada hacia el evento, pues va a quedar en poco. Pues yo os voy a contar la parte de experiencia que hay con el inclisiran en vida real especialmente. Este es mi conflicto de intereses. Y simplemente recalcar que el paciente renal, ya sea por filtrado, ya sea por albuminuria, porque a veces si el filtrado es mayor de 60 y tiene una albuminuria pues grado A3, también tiene muy alto riesgo vascular. Entonces tenemos que siempre evaluar al paciente de forma global y clasificarlo de una vez en riesgo alto, muy alto o incluso en el riesgo extremo. Y es que el LDL es el factor causal de esto y debemos de tratarlo, debemos de reducirlo y tenemos que redirigir la mirada en nuestras analíticas hacia ese LDL. Pues una de las cosas que me ha gustado revisando todo el programa es que el primer premio de póster oral se lo gana pues un póster, ¿vale?, que está dedicado a lo que es el resultado renal grave en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, le hemos dado la importancia en este congreso a que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica existe y se ha llevado el primer premio del oral. Entonces, me gustó mucho, me gustó que esto debutara así. Pero esto está muy bien en el congreso, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando estoy en mi consulta, cuando me enfrento al paciente, ¿no?, en esa atención rutinaria? ¿Qué hago? Yo creo que lo primero que tenemos que redirigir es, ¿qué voy a medir? Pues inicialmente cuando llegué al hospital el perfil de nefro tenía un colesterol, un triglicérido, un HDL, un LDL, me parecía bien, bastante completo. A veces esto me lo omitían, me daba mucha rabia, pero bueno, nada. Decía, ¿por qué? Decía, por previo existente. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo que previo existente? Hablamos con nuestros compañeros de análisis clínico y dijimos, el riesgo del paciente renal no debe de quedarse aquí, es un paciente de alto riesgo, debemos de correlacionar estas moléculas, vamos a intentar calcularlo. Fueron muy accesibles, con lo cual pasamos de lo mínimo a lo básico, pero luego quisimos dar otra rueda a la tuerca y ¿qué hicimos? Hicimos lo que consideramos que era ideal. Ese básico que convertimos en algo más avanzado, añadimos la LPA, la polipoproteína, con lo cual ya podemos en nuestros pacientes hacer lo que es el tratamiento, el enfoque ideal de qué es lo que voy a medir cuando tengo que medir el riesgo de mi paciente. ¿Y cada cuánto? Porque ya sabemos qué medir, lo mínimo, lo básico y lo ideal, pero ¿cómo debo hacer? Pues si el paciente no está en diálisis, en cuanto le voy a diagnosticar, en mi primera analítica lo tengo que medir. Y luego, según cómo vaya viniendo mis consultas, si mi consulta es trimestral, cada 6, cada año, debo de medirlo. Si mi paciente está en diálisis, por ejemplo, si necesitamos iniciar o ajustar el tratamiento. Y si mi paciente es trasplantado renal, por lo menos una vez cada año, ¿vale? Entonces, sí que ya el documento de consenso nos dice, en el de análisis clínicos, no solo qué medir, sino cada cuánto debemos de medirlo. ¿Y eso es para qué? Para poder llegar a un objetivo. Las guías del 2024, que me gustaron mucho, hasta que llegué al capítulo de lípidos y dije, ¿en serio? ¿De verdad? No hemos generado evidencia clínica y nos tienen que los cardiólogos posicionar a nuestro paciente renal y los nefrólogos no lo hemos defendido. Pues bueno, lo bueno es que el documento nacional, que sí que se adelantó a lo que son las guías últimas de lípidos que se presentaron en el Congreso Europeo, nos hablaba del paciente de enfermedad renal crónica ya de entrada de alta, de muy alto, incluso nos habló del riesgo extremo. España plantea el riesgo extremo antes de que pase a ser publicado desde Europa. Entonces esto es muy importante, estamos siendo pioneros y tenemos que ser parte de ello.
Esta diapositiva ya la he presentado a Emilio, pero me parece importante recalcar que según en dónde estemos, debemos de tener una actitud o una estrategia terapéutica. Entonces, si estamos en un paciente de alto, muy alto riesgo, de riesgo extremo y por encima de 100, tenemos que ir a hacer esas terapias que nos van a llevar a realmente el objetivo y no quedarnos en esa zona gris que nos permita ser incompletos. Como le digo yo al paciente, si se va a tomar algo, que por lo menos se tome algo que sea eficaz y me lleve el tratamiento al objetivo. Vayamos a Clisirán en el algoritmo. Para los que no lo conocéis, es una ARN de interferencia que lo que va a hacer es va a impedir que se produzca la proteína PCSK9, que es la que se une al receptor del LDL, que cuando se produce endocitosis favorece su degradación a nivel del lisosoma. ¿Qué ocurre? Si esta proteína está suprimida o no está, ese receptor se va a volver a expresar en la superficie celular y vamos a poder reutilizarlo. Como estamos muy bien en la era de reusar, reutilizar y reciclar, pues vamos a ver esta terapia como novedosa y cuidar el medio ambiente y cuidar nuestras células. La dosis recomendada son 284 miligramos, se da una dosis inicial con una segunda dosis a los 3 meses y a partir de aquí, cada 6 meses sería la posología en nuestros pacientes. No hay que ajustar por edad, se puede dar en pacientes con edad avanzada. Si el paciente tiene insuficiencia hepática leve o moderada, también se puede utilizar, solo en casos graves, pues habría que usarlo con precaución. Y lo mejor y la buena noticia para los nefrólogos es que no necesita ajuste de dosis, depende del grado de insuficiencia renal, se puede utilizar hasta estadios de enfermedad renal terminal, se puede utilizar en pacientes en hemodiálisis y trasplantados e incluso pues eso lo vamos a ver en la evidencia que se genera. En los pacientes en diálisis hay que retrasar la diálisis hasta 72 horas porque en sangre lo podemos encontrar hasta unas 48 horas el fármaco. Como os he dicho, vamos a hablar un poquito de la farmacocinética. Tiene una vida media de 7 horas con el pico máximo, ¿vale?, a las 4 horas y hasta 48 horas lo podemos encontrar en la sangre. Solo un 16% se aclara a través del riñón, por lo cual pacientes que no tengan diuresis residual, este aclaramiento lo que produce es un pico mayor, pero que no tiene ningún tipo de toxicidad ni ningún evento adverso en los pacientes. Es seguro, no es genotóxico ni cardiogénesis, como hemos dicho, no requiere ajuste de dosis y tiene un perfil de seguridad similar al placebo. Pues es una solución que está inyectable en una jeringa precargada que se administra en forma subcutánea y se suele realizar en los centros hospitalarios, que es donde se realiza la dispensación del fármaco. El inclisiran tiene una indicación. La indicación es en adultos que tengan hipercolesterolemia primaria, ya sea heterocigota familiar o no familiar, o dislipemia mixta, como ayudante primero darle al paciente las recomendaciones generales de dieta y actividad física y generalmente, si el paciente así lo admite, en combinación con estatina o con algún otro fármaco como puede ser ezetimibe o ácido bempedoico si lo tiene puesto, que no se consigue el alcanzar el objetivo de LDL que nos tenemos que marcar para cada paciente. ¿Qué pasa? Que para esto entrarían muchísimos pacientes en el saco y lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad nos ha puesto unas condiciones para financiarlo, que no quiere decir que no esté indicado, pero había que poner el punto de corte en algún sitio. Y el punto de corte lo han puesto que el LDL del paciente sea de más de 100 miligramos decilitro. Si está por debajo de esto, no está financiado. No quiere decir que no esté indicado, pero bueno, ahí es donde tenemos que pensar en qué estrategia debemos de darle a nuestros pacientes para llegar al objetivo terapéutico. Aparte, el IPT nos dice, tiene que tener enfermedad cardiovascular establecida. ¿Y quiénes son estos? Pacientes que hayan tenido un evento cardíaco, como un infarto de miocardio, pacientes que hayan tenido enfermedad cerebrovascular isquémica, pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, es decir, que hayan tenido un evento agudo que se pueda registrar. Y si el paciente es intolerante a estatina, pues también se podría poner el fármaco siempre y cuando cumpla con las condiciones anteriores del LDL mayor de 100 y que tenga evento. El tratamiento de la enfermedad renal crónica, todos los que voy a presentar ahora, la mayoría de ellos es evidencia en vida real.
Esto es lo primero que se publicó. A mí me gustó mucho porque aquí nuestros compañeros de trasplante dieron un paso hacia adelante, ¿vale? Este es un caso alemán de un hombre de 79 años que se había trasplantado hace 12 años y que tenía pues esos niveles de colesteroles pues estaban altos y le pusieron tratamiento con inclisiran y hubo una reducción pues muy importante, mayor al 50% de su nivel de LDL, incluso mantenido en el tiempo, sin alteración de niveles de inmunosupresión ni ningún efecto secundario. Entonces fue el primer caso publicado en Vida Real. Luego tenemos una serie pequeñita, muy interesante, de un grupo ruso de 11 pacientes, 7 de ellos son trasplantes renales, 4 de hígado y pues midieron pues basal, LDL, unos 30 días antes de la primera dosis, un mes tras la segunda dosis y observaron que en todos los trasplantados de forma global había una disminución que era estadísticamente significativa, que llegaba a una reducción de casi un 60% del nivel de LDL, incluso en pacientes que tenían intolerancia a la estatina podía llegar al 45%. No solo vieron la reducción de nivel de LDL, sino que también evaluaron el filtrado glomerular y vieron que el filtrado glomerular no se variaba independientemente del fármaco, cosa que ya nos habían dicho los estudios de Orión que habían evaluado esto. Otra de las cosas de pacientes trasplantados, y en esto pues me da mucha felicidad ver que se hacen estudios de lípidos en pacientes trasplantados de alto riesgo, vemos que nos dicen cómo debe ser el algoritmo en el trasplante de órganos sólidos y nos dan una tabla con todos y cada uno de los fármacos, pero nos ponen que el inclisiran, ¿vale?, no se altera con la ciclosporina, con el tacrolimus, con everolimus, con fluconazol, macrólido, es decir, que no interfiere con los fármacos del trasplante y los que lleváis trasplante, pues para esto es muy importante, ¿no?, que no interfiera con los inmunosupresores. Otra de las alegrías que tenemos es que ya también el primer caso publicado en diálisis peritoneal por un grupo italiano, donde incluye como novedad no solo el medir el LDL basal al mes y a los 3 meses para ver la respuesta terapéutica, que ha sido muy buena y ya conocida en torno al 50-60% de reducción del LDL colesterol, sino también que midieron los niveles de la proteína PCSK9, observando cómo se vio esta reducción y viendo que en paciente en diálisis peritoneal fue seguro, bien tolerado, con lo cual se va generando también evidencia en paciente en diálisis peritoneal. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal crónica, lo primero que tuvimos fue el desarrollo de esos estudios Orión, en donde en el Orión 7 pues lo que vieron fue la eficacia del fármaco en pacientes según si tuvieran el filtrado glomerular normal o con un desgaste mediano, moderado o severo de esta función renal, y se vio que la eficacia del fármaco no dependía de la función renal del paciente. Y luego en el Orión 1, con más cantidad de pacientes, también se vio que había la misma disminución, ¿vale?, y que el filtrado glomerular no se variaba, es decir, que es seguro, que es tolerado y que tiene una eficacia a largo plazo. También tenemos el estudio de extensión, que es un estudio que se hace de pacientes que vienen del Orión 9, 10 y 11, es, digamos, el open label que se hace después a largo plazo, más de 4 años de seguimiento después de estar incluido en el previo Orión, con lo cual se suma casi 7 años de experiencia en estos pacientes, se observa una reducción del 66,3% del LDL, ¿vale?, perdón, del objetivo de los pacientes que deberían llegar al objetivo menor de 55, y que no solo eso, sino que se mantiene a lo largo del tiempo, es decir, que ya vamos teniendo evidencia no solo a corto plazo, sino a largo plazo de los pacientes que habían sido incluidos en los ensayos clínicos, ¿vale? Y esto también podemos ver en cuanto a la eficacia y la seguridad, que en la rama que estaba tratada con inclisiran son mucho menor que en placebo, no solo los MACE de riesgo cardiovascular, sino también que los eventos renales son más reducidos en los pacientes que están tratados con inclisiran. Más cosas, este año tuve la oportunidad de ir al Congreso Europeo en Viena y me encontré con este póster de unos compañeros italianos que han hecho un estudio también de sus unidades, en donde
pues más de 30 pacientes tratados con inclisiran con distintos grados de enfermedad renal crónica. Se vio estabilidad en cuanto al filtrado glomerular y se observó también una reducción significativa de los niveles de LDL. Más evidencia científica sumada a lo que tenemos. Nosotros en el Hospital de Fuenlabrada quisimos ver esta pequeña experiencia. Estos son los primeros 17 pacientes que tratamos el año pasado, ya este año tenemos más, pero bueno, fue nuestra primera experiencia y también quisimos ver qué era lo que estaba pasando. La mayoría de los pacientes tenían una enfermedad renal crónica, por lo menos un estadio 3 o hacia adelante, pues como sabemos, de alto riesgo vascular. La etiología pues, más principal de la enfermedad renal crónica pues, era vascular y la mayoría de ellos estaban tratados con estatinas. Lo que pudimos observar fue en el total de pacientes en nuestra primera revisión casi un 50% de reducción del LDL y en la segunda revisión que se realizó casi al año una reducción de más del 50% de LDL para la totalidad. Pero cuando subanalizamos a aquellos pacientes que estaban tratados con estatinas, en la primera revisión ya casi un 53% había reducido el LDL y el 65% de los pacientes, de 65% de reducción del LDL en los pacientes al año. Esto nos motivó a unirnos con otros compañeros de la localidad, como digo yo, en Madrid. Nos juntamos y dijimos, hemos encontrado buenos resultados. ¿Qué estáis encontrando vosotros? Vamos a unir y pues tenemos este póster aquí en el Congreso en donde observamos incluso juntándonos mejores resultados. Vimos que en nuestra primera visita había una reducción de 60 miligramos de decilitro, ¿vale? En cuanto al LDL en la primera medición y en la segunda visita una reducción de casi 80 miligramos de decilitro con la administración de inclisiran pues, a más largo plazo. Eso nos reforzó ver que los resultados eran similares, nos reforzó ver que era al año de tratamiento una buena estabilidad, de que tanto con estatinas como sin estatinas teníamos resultados de eficacia y encontramos también como cosa curiosa que había una reducción de la albuminuria que podía llegar al 40% en los pacientes que habían sido tratados con inclisiran. Más datos, pues datos de vida real, hemos encontrado en pacientes pues, de prevención secundaria, vemos también esta serie de 161 pacientes, paritario hombres y mujeres, que a veces no encontramos esto en los estudios, también bastante incluidas las mujeres, reducciones 56, 60, todas son reducciones altas, ¿vale? Es decir, el porcentaje es realmente eficaz y es una estrategia válida. Más este es el estudio realizado también por Italia, publicado también recientemente, más de 240 pacientes. Los renales fueron una muestra más pequeña, nos llegaba al 12%, pero vimos que la reducción del LDL en cuanto al objetivo se lograba de forma eficaz superior al 60% y que subanalizado si llevaba estatina o no estatina, si era diabético o no diabético, tenía algún efecto, algún evento cardiovascular, tendría hipercolesterolemia familiar o era hombre o mujer, eran igual de eficaces en todos estos subgrupos de análisis. Y bueno, solo decir que la nefrología debe posicionarse hacia lo que es la dislipemia en la enfermedad renal crónica. A finales del año pasado, en el 2024, tuvimos la oportunidad de hacer esta revisión bibliográfica sobre la dislipemia y las consideraciones clínicas que tenemos que hacer y las novedades terapéuticas. Como decía Emilio, no es que eso lo que viene, es lo que ya está aquí. Muchos de los fármacos ya los tenemos y otros en los próximos años ya van a salir para que podamos prescribirlos y yo creo que tenemos el deber de informarnos, de tener ese conocimiento y de poder aplicarlo. Mensajes para llevar a casa. El nefrólogo debe asumir un rol activo en la prevención del riesgo cardiovascular. Gracias a los cardiólogos nos han posicionado, pero yo creo que tenemos que ser líderes y posicionarnos de forma pues, más evidente. Debemos desarrollar herramientas diagnósticas sencillas, estratificar el riesgo en nuestros pacientes, ponerlo en los diagnósticos y orientar la intensidad terapéutica de lo que queremos lograr. El tratamiento debe ser integral. Siempre hacemos
ese enfoque de progresión de enfermedad renal, que tenemos que prevenir de que el paciente no empeore su situación, que controle la presión, que si la diabetes está controlada, pero a veces no redirigimos la mirada a los lípidos y a partir de ahora eso debe de cambiar. Y bueno, como no, el inclisiran, con toda la evidencia en vida real que está demostrando, es una opción eficaz, de efecto sostenido, que se tolera bastante bien, incluso en pacientes renal crónica, en diálisis, en trasplante, con lo cual es una opción que pues, podríamos incluir en nuestros pacientes con la ventaja de que tiene una buena adherencia terapéutica dado la posología que tiene el fármaco. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en la sesión. Muchas gracias, Adriana. La verdad que una charla muy instructiva, muy de experta. Te agradezco que lo seas y que hayas intentado transmitir a la audiencia. Gracias. Vamos a preguntar si alguien quiere hacer algún comentario o requiere algún tipo de información. ¿Sí? Creo que lo que voy a preguntar pues no tiene respuesta porque solo ha dado un caso de uso exitoso en diálisis peritoneal. Al ser una vena de interferencia, me imagino que el tamaño de la molécula será pequeño y por lo tanto probablemente pueda haber un aclaramiento cuando se hace la diálisis peritoneal. Quizás sería interesante saber si los niveles del fármaco y su eficacia se ven intervenidos si es que continúas la diálisis o si tienes una diálisis automatizada o peritoneal. Quizás convenga o un día quizás de forma muy puntual programada suspender la diálisis o no. Yo creo que ese es un punto que quizás se puede valorar, porque de verdad que en hemodiálisis ya lo has dicho, hay que esperar. O sea, hay que esperar. Descanso largo. Y quizá en la peritoneal, no sé si se verá intervenido por ser una diálisis o una terapia continua. Continua. Sí. Bueno, en este caso que publicaron, yo creo que por eso midieron los niveles de PCSK9, para dejar un poco evidencia de que el fármaco está actuando donde debe de actuar y no se está yendo a otra vía. Aunque pueda existir un poco de aclaramiento, incluso pacientes que tienen diuresis residual, sí que es verdad que ese 16% se puede aclarar por el riñón, pero que no es significativo por el tipo de acción de la molécula y lo rápido que se incorpora el hepatocito para su metabolización. Entonces, aunque exista, yo creo que parte de la dosis diseñada asume esto y no pierde la eficacia. Queda mucho por descubrir en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, pero bueno, por lo menos ya este grupo italiano ha dado ese paso adelante que yo creo que es importante decir, bueno, lo hemos hecho y así pues lo hemos conseguido. Yo creo que es importante también la vida media del fármaco, ¿no? Que tiene tan poca vida media que probablemente, bueno, aparte de que no se sepa, la eliminación, ya sea por la diálisis o la función renal, va a ser escasa, ¿no? Y llegado el caso que un día se demostrase, pues como decía él, pues podemos no hacer un intercambio un día para hacerlo, ¿no? Con las estrategias además ahora de diálisis incremental, pues esto podría encajar perfectamente. Adriana, yo tengo un poco de lío. Tengo un poco de lío porque hasta hace años teníamos las estatinas, el ezetimibe, llegaron los anti-PCSK9 y con esto nos movíamos, ¿no? Pero ahora este aluvión de fármacos, a mí me cuesta un poco de trabajo encajarlos en una estrategia terapéutica, ¿no? Según las guías dicen, bueno, vaya, vemos si no llegas a 100, estatina más ezetimibe, si no llegas, dale ácido bentepedoico, y si no llegas... Ya. Bueno, yo creo que venimos de la teoría clásica, la del escalar. Empezamos con uno, subimos, añadimos, y yo creo que eso también nos pasa con la enfermedad renal crónica. Empezamos con el IECARA-2, el SGLT2, ahora vamos a la renal. Es decir, tenemos que ver que la nefrología está cambiando y dejemos de escalar para ir directo al target. Entonces, yo creo que eso es importante, ver en dónde estoy, qué LDL tiene mi paciente y qué necesito para llegar a mi objetivo. Y si lo que necesito llegar a mi objetivo incluye este tipo de terapias, pues debes de planteártela. Es verdad que el índice de posicionamiento terapéutico, el IPT, te pide que esté tratado previamente con una estatina o por lo menos para declarar intolerancia que sean 2.
Entonces, bueno, hay que cumplir con los requisitos del ministerio para que pueda ser aprobado, como no, pero yo creo que todos en la consulta hemos pasado por esos pacientes y que aunque muchos tengan la indicación y no todos la financiación, los que por lo menos tengan la financiación puedan tenerlo. Entonces, yo creo que es eso, es pasar de la terapia escalonada a la terapia target directamente. ¿Y en qué situaciones priorizarías la utilización de inclisiran frente a, por ejemplo, los anti-PCSK9 clásicos? Pues es un tema, yo creo que a los que no somos tan expertos como tú, ¿no? Igual ya tenemos cierta experiencia con los anti-PCSK9 clásicos y ahora es meternos en otra cosa. ¿Por qué optamos? Sí, bueno, Emilio me lo pone difícil, pero bueno. O sea, yo creo que el clínico tiene que conocer las estrategias y decidirlas. Yo creo que mientras más recursos tengamos es mejor para poder tomar ese árbol de decisiones. ¿Qué me lleva a mí decidir uno u otro? Bueno, cuando yo me decanto con el inclisiran, me decanto por pacientes que necesiten venir menos al hospital, porque la terapia de cada 6 meses a mí me resulta cómoda. O pacientes que no sean muy cumplidores, es decir, que se tengan que administrar en casa cada 15 días el anticuerpo monoclonal y yo tenga dudas, pues ese paciente también pues, me da un poco más hacia elección de inclisiran. Tengo pacientes, por ejemplo, que viajan mucho, que son camioneros, que tienen oficios de no estar en su casa. Y eso también pues, me ha llegado a redirigirme. Insisto, yo creo que si tiene la indicación hay estrategias y yo creo que debemos de incluirlas todas, pero seguramente encontramos en qué plaza cada quien tiene ese beneficio. Claro, y tenemos que saber la vida de los pacientes para intentar buscar las terapias, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a, bueno, yo quiero prescribir tal cosa y no le pregunto nada más, ¿no? Y circunstancias como estas, que es la vida de las personas, yo me gusta cada vez más decir personas en vez de pacientes, no nos interesa y nos debería de interesar, ¿no? Porque prescribir es encajar cada uno de los medicamentos en la vida del paciente, igual que cuando hablamos de la diálisis peritoneal, pues es más para todas estas personas con vida activa que quieren no mantener su vida, pues en este caso también. Y yo por lo menos voy a dejar la audiencia si quiere algo más, pero yo quería preguntarte con lo que yo he dejado mi presentación, ¿qué hacemos con los pacientes en hemodiálisis? Tenemos un paciente que no ha recibido ninguna terapia hasta ahora, tiene un LDL muy alto, no la recibió porque no lo conocíamos, no porque no hubiésemos querido prescribirle. Ya. ¿Lo dejamos? Bueno, yo ahí tengo una opinión y lo comento, y se lo comento incluso a los residentes que rotan y demás. Tenemos esos pacientes en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, sobre todo los hemodiálisis, que parece que como tenerlos allí te da esa sensación. Y no los estás controlando, ¿no? No le pones la estatina, haces un poco lo que te dicen las guías y de repente el paciente tiene un evento, se infarta, tiene un ictus y me pasa con los cardiólogos, llegan y le ponen atorvastatina 80 más ezetimibe 10. Y yo me quedo como diciendo, y viene el cardiólogo a ponerme la estatina que yo no había tenido el valor de poner previamente. Y además habrás quedado tú mal porque dirán el cardiólogo, pero ¿por qué no la has puesto ni la estatina? ¿Y por qué no lo has hecho tú? No, porque las guías... Entonces, claro, eso yo creo que nos debe de mover, ¿no? Yo creo que las guías se basan en las evidencias y cuando no hay evidencias las guías no se pueden pronunciar. Pero los que somos clínicos y sabemos que el paciente está enfrente con ese control de LDL no óptimo y que sabes que la reducción le va a prevenir el evento y cuando no lo haces y lo tienes, ¿qué cara se te va a quedar? De decir, es que yo pude haber hecho algo y no lo he hecho. Entonces yo creo que el nihilismo terapéutico lo debemos de evitar y yo creo que el nefrólogo siempre rompe ese esquema de... Aunque no esté en ficha técnica, nos podemos arriesgar. A veces nos enfrentamos con la farmacia que dice no se debe y no se debe. Ya, ¿no? pero bueno, siempre se habla, ¿no? Siempre se habla. Y estoy de acuerdo contigo que la ausencia de evidencia no es la evidencia de la ausencia. Entonces, que no haya evidencias suficientes no quiere decir que no hacer nada sea lo óptimo, ¿no? Simplemente no las hay y yo creo que nuestros pacientes de altísimo riesgo tendrían que beneficiarse de alguna estrategia, ¿no? También en este campo. Es nuestro deber posicionarnos mejor. ¿Algún comentario? Sí, el doctor Cases. Bueno, gracias, Adriana. Gracias.
Uno de los aspectos que creo que es importante, especialmente al paciente con enfermedad renal crónica y su riesgo residual, son dos aspectos que no tocamos, LPA e inflamación. Las estatinas pueden bajar inflamación, pero no tocan LPA. Inhibidores de PSK9 bajan LPA. ¿Algún dato con inclisiran? Publicado así con LPA todavía no tenemos nada. Tenemos nuestra pequeña experiencia que estamos intentando, no solo porque antes la LPA la medían una sola vez en la vida, pero tras intentar hablar con los compañeros de análisis clínicos y explicarles que el paciente renal no es así, incluso hemos logrado poder medir LPA de forma secuencial a aquellos pacientes que estén tratados con terapias que hemos denominado en el hospital inyectables, en donde están los anticuerpos monoclonales y está el inclisiran, y poder recoger algo de información con respecto al comportamiento de la LPA. Pues da la impresión que sí hay una reducción de la misma, pero es simplemente de momento lo que estamos observando. Entonces, bueno, habrá que dar un poco más de tiempo en relación a este punto específico. Pero yo creo que si en los hospitales de cada uno de los que trabajáis aquí no miden la LPA, hay que hacer ese esfuerzo por posicionar de que se mida y por lo menos en el paciente renal se pueda tener un contraste, sobre todo si está bajo tratamiento. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer compartir esta experiencia de preparar esta sesión y escucharte. He aprendido mucho. Gracias a ti, Muchas Emilio. gracias a Novartis por invitarnos. Gracias.